Pero los jueves a las 10 de la mañana tenemos un espacio muy especial de M por M en la mañana de la radio pública, y la pregunta de siempre es: ¿en dónde están las feministas? Acá estamos. Bueno, bienvenida Flor Sabaté, como siempre con nosotros esta mañana de la radio pública, y estamos con la doctora Adriana Álvarez, ginecóloga, ella de la Fundación M por M, pero también exdirectora del programa de salud sexual de Nación. Bienvenidas, chicas, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contentas de estar acá, bueno, también en este panorama preelectoral, donde están aconteciendo muchas cuestiones emergentes, pero creemos que aún así es importante no dejar de hablar de ciertas cuestiones, ¿no? Y el 8 de agosto fue el Día del Orgasmo Femenino, y nos parece importante que Adri nos cuente algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo del día a día de las mujeres. Adri. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. La verdad que, como dice Florencia, en este contexto social que vivimos, hablar de algo tan hermoso como es el placer y el goce sexual es salir de un poquito de todas esas noticias tan duras que estamos recibiendo. Y sobre todo hablar de la sexualidad como parte de nuestra salud integral, porque el tema de que siempre tenemos mucho miedo, porque por un lado, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, por un lado todos saben lo que es el placer, ¿tá? Todos sabemos lo que es el placer, lo que es la sexualidad y cómo cada uno lo vivencia, pero por otro lado nadie se anima a hablar con la naturalidad, y nadie puede aceptar que tiene placer y puede hablarlo con naturalidad. Claro, hay como mucho morbo cuando lo pensamos. Hay muchos mitos, pero sobre todo mucho morbo, porque siempre se lo puso como un tabú al tema del placer. Y poder llegar a reconocernos y a reconocer que el placer forma parte de nuestra salud, y que tiene que ver con nuestra sexualidad, que tiene que ver con experiencias maravillosas, y que eso forma parte de nuestra vida, es empezar a reconocer que es importante el placer en todo su contexto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de placer sexual, nos referimos a vivencias, a fantasías, a mimos, a sensaciones, a olores, a voces, a música. Es decir, es muy rico todo lo que tiene que ver con eso, y creo que ese placer sexual en la relación sexoafectiva que tienen las personas, que tenemos las personas, es cuando aparece lo que el 8 de agosto se conmemoraba o se celebraba como el orgasmo, que forma una parte de todo lo que tiene que ver un contexto mucho más amplio, que es el placer. Y desde el punto de vista de salud tiene que ver con cuestiones muy particulares, y que siempre tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo la autoestima. No podemos tener placer, goce sexual, si no tenemos nuestra propia autoestima, si no nos reconocemos todos como cuerpos sexuados, y todos los cuerpos, porque tenemos tantos estereotipos a nivel de la sociedad, muchos condicionamientos, bueno, ahora que ha salido de la película que todas las y todos han ido a ver como es la Barbie, donde el estereotipo de la mujer delgada, fabulosa, rubia, linda, bella, que las mamás que tenemos hijas que tuvieron la Barbie, en algún momento les contribuimos a la industria y compramos Barbie para nuestras hijas. Entonces tiene que ver también con esa cuestión social del estereotipo de la belleza, ¿no? Y muchas veces el placer está acotado porque no nos reconocemos como cuerpos bellos. Claro. Doctora, noto que, bueno, hago un análisis a lo largo de la historia, lo poco que una conoce o ve en la tele o ha leído, siempre cuando se habla del placer, además de ser un tabú o de contar con mucho morbo de por medio en los discursos, se endurece mucho más cuando la que habla de ese placer o la que lo tiene que vivir es la mujer.
y también y al mismo tiempo esta cuestión de construir esa situación de placer y dejar de vivenciar la sexualidad desde la maternidad para empezar a hablar esto, ¿no? Del cuerpo, del reconocimiento del cuerpo, del placer del cuerpo también, cómo ha cambiado a lo largo de la historia. ¿Lo perciben ustedes? Sí, porque es decir, lo que pasa es que antes o durante mucho tiempo siempre con respecto a cuestiones que tenían que ver con la sexualidad y sobre todo en la mujer, estaba totalmente ligada a la maternidad, ¿tá? Es decir, la mujer como un cuerpo o una cuerpa totalmente con capacidad de gestar. Casi como una incubadora, como ¿no? Una incubadora, ¿me entendés? Y si había placer o no había placer, era como secundario. Entonces, ahí es cuando yo reafirmo que para poder hablar de placer y relacionarlo con la salud integral de todes, ¿tá? Porque tiene que ver con desde el punto de vista del sexo biológico, tanto con la mujer como con el varón, tenemos que reconocer los cuerpos, tenemos que reconocer que tenemos un cuerpo totalmente sensibilizado que puede que puede recibir ese placer, porque tenemos tantas zonas con tanta sensibilidad desde el punto de vista biológico que nos permite manifestar ese placer, y eso es lo que nos lleva a reconocer y nos lleva a tener secreción de muchas endorfinas, como la oxitocina, como las catecolaminas, que hacen al buen vivir. Entonces reconocer eso, y sí, como vos decís, reconocer que la mujer no es solamente una incubadora, como dice Florencia, y que por otro lado siempre estamos hablando como que el placer, el goce sexual o el orgasmo tiene que ser de a dos, ¿tá? Entonces eso también hay que aprender a reconocer. Yo la verdad que por mi especialidad trato con mujeres, o a veces con parejas, pero el goce sexual y el orgasmo en particular, y eso también ha tenido que ver con todo lo que hemos vivido estos últimos tiempos, con la pandemia, con que se activaron otras instancias virtuales también. Entonces que apareció, como hoy en muchas mesas y en muchas charlas de amiga aparecen los juguetes, digamos, sexuales, que lo único que hace es, digamos, consolidar que cada persona, tanto mujer como cualquier persona, puede tener un autoplacer. Entonces, hablar de la masturbación, que cuesta tanto y que es forma parte de nuestro desarrollo y de nuestra vida sexual, porque los niños se masturban con ciertos juguetes, con ciertas acciones que no lo saben, no lo saben con esa palabra así tal cual, pero sienten placer en algunas situaciones y en algunos movimientos, y lo vemos desde la infancia hasta los adultos, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque siempre pensamos que tenemos que tener placer solamente con el coito, y siempre pensamos que tiene que ser heterosexual, por una impronta muy patriarcal que tenemos, ¿no? Pero puede ser el autoplacer, puede ser llegar a un orgasmo con la masturbación, con juguete, con el otro, con el otro, con otra. Ahí también me interesaba agregar a lo que decía Adri, que creo que tiró como muchas puntas interesantes, y volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué cambió o qué cambios percibimos? O sea, esto que dijo Adri, sí, hay un paradigma heteropatriarcal que hace que el gozar para las mujeres sea muchísimo más difícil, porque vivimos, sobre todo en Latinoamérica, en una región donde lo religioso y la moral sexual restrictiva es muy fuerte. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de moral sexual restrictiva? Justamente esto: las mujeres no tenemos derecho al goce, tenemos derecho a la reproducción. Por eso el aborto fue tan contracultural, los métodos anticonceptivos suscitaron tanto tema en su momento,
¿Y qué sucede? No solo vivimos en una región heteropatriarcal, con la cual las luchas feministas desclosetan esto y permiten verlo para cambiarlo, sino también vivimos en una región adultocéntrica. ¿Qué quiere decir adultocéntrico? Todo está centrado en las problemáticas de los grandes. Los jóvenes y los adolescentes no tienen derecho a goce, no pueden siquiera pensar en gozar, porque no, eso es para grandes, y ya lo vamos a hablar cuando seas más grande, ya te voy a enseñar a cuidarte cuando seas más grande. Por eso es que, y acá Adri lo va a poder constatar, hubo aumento en las cifras de enfermedades, infecciones de transmisión sexual que ya no habían, embarazos adolescentes. Entonces es como que terminamos llegando tarde y que el goce termina siempre como en una viñeta aparte, ¿no? Claro. Y eso también es interesante de pensarlo. Claro, eso es interesante también porque el placer sexual y el goce sexual también tiene que ver con lo que hablamos, que es el tema de, yo les te decía, reconocer el tema de la autoestima, pero hay que hablar de seguridad. Cuando hablamos de seguridad es no solamente en cuestiones que tienen que ver con la seguridad de tener una relación o de plasmar una relación con el otro segura, placentera y consentida, sino también en poder planificar con algún método anticonceptivo, poder prevenir con un preservativo, tanto masculino como femenino, las infecciones de transmisión sexual, que es cierto que ha habido un aumento de las ITS, sobre todo de la sífilis, entonces, porque creo que también vamos descuidando esa parte. Y como tiene que ver con temas de la sexualidad pura, de nuestra propia intimidad, que pasa en nuestro propio espacio, en nuestro cono de intimidad que cada persona tiene de su privacidad, siempre cuesta hablar. Entonces, hoy poder decir que como política pública hay la dación de insumos, de métodos anticonceptivos, de preservativos en forma gratuita para todos, es muy importante. Es muy importante porque también eso es reconocer que estamos reconociendo que el placer sexual y el goce forma parte de nuestra salud. Otra cosa importante para poder vivenciar el placer es la comunicación. Creo que tiene que existir una buena comunicación con el otro para poder también hablar de ese placer en forma continua, ¿no? La ética de la relación que hay con la otra persona. Y el conocimiento y el autoconocimiento, ¿qué lugar juegan en esto? Y el autoconocimiento, por eso te decías, nuestro cuerpo es tan rico en filetes nerviosos, como digo yo, y tenemos una piel. Por eso es que los seres humanos, fíjate que nuestra piel está descubierta de vello en la mayoría de los sectores, justamente por eso es que tenemos mayor sensibilidad. Entonces, creo que esa sensibilidad y el autoconocimiento, el poder conocer que hay ciertos lugares de nuestro cuerpo o de nuestra cuerpa que son más reactivos o más susceptibles para poder gozar. Y ahí, la famosa llamada del punto G no existe. Para cada persona es cierto que a nivel del clítoris, a nivel de los labios vulvares, a nivel de los pezones en las mujeres, en el hombre también, en el varón por ahí la región perianal es mucho más sensible porque está también en la región esa para estimular el tema de la próstata. Entonces esa cuestión quizás es mayor la sensibilidad. Y en la mujer es los pezones, las mamas, el clítoris, los labios vulvares, digamos. Hay ciertas zonas que tienen que ver con la región genital, pero no está circunscrito solamente a eso. Hay personas que pueden tener muchísimo placer con un beso en el cuello o en otras zonas de las partes, o con masaje, o con palabras bonitas también. Es decir, hay el placer es
infinitos. Y ahí también me interesaba agregar, como nuestra piel. sí, me interesaba agregar esto del autoconocimiento y del conocimiento. Solo es posible, esto que dice Adri, siempre y cuando haya un compromiso por parte de quienes están encargados de garantizar las políticas públicas, ¿no? Porque esto que dice Adri forma parte de los derechos sexuales. ¿Y qué sucede? Si hay un marco legal, ¿no? La ESI, la ESI contempla el autoconocimiento como parte de sus núcleos de aprendizaje prioritario, que para quienes estén escuchando no es el autoconocimiento en forma enseñar a masturbar, sino es conocer el propio cuerpo, habitar el propio cuerpo, que es lo que venimos diciendo hace muchos jueves, dentro de la importancia de la ESI. El autoconocimiento no solo facilita esto que decía Adriana, que es conocer las propias terminaciones nerviosas, conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, sino también te permite habitar los propios límites. Cuando uno sabe qué es lo que no le gusta, sabe hasta dónde va a llegar. Y ahí es lo que hablaba Adriana. Todas las relaciones sexuales deben ser consentidas. Y todos los intercambios que se hagan con un otro, con otros, con múltiples otros, tienen que ser consentidos, si no, no va a haber goce de ningún modo. No hay posibilidad alguna. Ahora, qué importante decías, ESI, y yo también quiero hablar de educación y de conocimiento, ya que estamos en esta temática. Cuando las mujeres llegan a la fundación, estos temas salen a la luz, ese no conocimiento, ese no saber de mi cuerpo, ese no saber cómo encarar una relación o una relación conmigo misma. ¿Cómo se abordan estas temáticas dentro de lo que es la fundación? Bueno, creo que lo podemos contestar desde dos lados distintos. Cuando muchas de las consultas que tenemos llegan a la fundación, en realidad llegan completamente despojadas de cualquier de cualquier autoestima, de cualquier autoestima. Y volviendo a esto que decía Adri, porque en realidad está la situación de violencia que si son incapaces de ir a hacer una denuncia, o si son negadas de la posibilidad de reclamar justicia, mucho más lo van a hacer de habitar sus propias corporalidades, ¿no? Entonces no existe la posibilidad de sentir placer para esa mujer que, por ejemplo, ha sido violada sistemáticamente, ¿no? O sea, el cuerpo de ella ya no le pertenece, y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en el consentimiento. El consentimiento es la propia potestad sobre el cuerpo y un acuerdo mutuo. Yo te estoy permitiendo esto, pero yo sigo teniendo el poder, porque quieras que no, y acá Adri va a sumar, las relaciones sexuales son relaciones de poder. Aparte, vos cuando hablas de las personas que pueden llegar a pedir o a consultar en la fundación, son tan vulneradas y están tan vulneradas por la violencia, o por esa asimetría de poder que tienen con su pareja, que se han quedado sin recursos propios para poder poner un límite, para poder manejar esa autoestima. Por eso yo te decía que es como que para poder hablar de placer tenemos que primero manejar el tema de la autoestima, la comunicación, el respeto, la ética, la relación, el conocimiento del propio cuerpo. Esos recursos en ciertas personas, en este caso que la mayoría son mujeres, todas son mujeres las que llegan en situaciones donde el placer no ha formado parte de ese síntoma, ¿no? Porque el placer hay varias, uno puede analizarlo desde varias líneas. Freud lo analizaba como el tema de la satisfacción, Lacan, cuando uno habla desde el punto de vista, que no voy a ser tan atrevida a hablar del tema del psicoanálisis, lo dejo para mi amiga Fernanda, pero es esto, es un síntoma de esa insatisfacción, ¿tá? De esa. Pensaba en esto, ¿no? En cómo deconstruirse y reconstruirse ya siendo dueña de sus propios cuerpos. Y empezar también a asimilar que eso que les fue negado tiene que ser natural y tiene que formar parte de la vida de cada una de las mujeres. Totalmente, y a mí hay una cosita.
Yo creo que es mucho más fácil o más notorio pensar esta deconstrucción en casos de violencias, o en los casos donde es total el despojo de poder, ¿no? O sea, esto que decía Adri. Sin embargo, al estar insertas en un sistema heteropatriarcal, exige de nuestro lado que nos deconstruyamos y nos reconstruyamos como propietarias de nuestra sexualidad y de nuestro goce. Porque, por ejemplo, hay como muchas aristas en las cuales se comunica el goce o se comunica la sexualidad libre. Los medios es una de ellas. Que estemos hablando en una radio nacional sobre este tema ya indica un avance en términos paradigmáticos. Indica un avance, y hablo de los medios también porque, por ejemplo, en situaciones de campañas políticas o de ataques políticos, hubo revistas con tapas muy conocidas donde hablaban de el goce y ponían fotos de políticas, que digo yo, a la vez que el goce termina siendo algo, como decía Adriana, estigmatizado y súper privado, ¿no? Se lo explota como una forma de violencia en lo público y político. Entonces pensemos, si nos vamos a reapropiar del goce, que también sea una reapropiación política. Es decir, todo, si lo personal es político, el goce también lo es. Bueno, nos han dejado medio pensando bastante con respecto a esta temática. Lo importante es que se hable. Pero ahí está, pero me quedo con esto que decía Flor, poder empezar a romper esos paradigmas, poder empezar a poner en agenda estos temas, en la agenda social, en la agenda familiar, en la agenda mediática. Es importante y, bueno, puede marcar una ruptura y un antes y un después. Y poder reconocerlo como parte de la salud. Y poder reconocer además que es en todas las edades, porque las mujeres muchas veces, y hablo de mujeres porque trabajo con mujeres, ya termino, llegan a cierta edad donde piensan que porque tienen más de 60, porque están menopáusica, porque están climatérica, porque la penetración es algo, o porque se quedaron sin pareja, no existe el goce o no existe el placer. Y el goce y el placer debe tener que seguir existiendo porque forma parte de nuestra salud, de nuestro bienestar. Flor Sabaté y doctora Adriana Álvarez, muchísimas gracias por estar como siempre los jueves en Radio Nacional. Bueno, muchas gracias. Noticias.